Bueno, muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a esta primera versión de este año de los encuentros Construyendo País, en que conjunto a Pauta, como lo han podido ver, hemos procurado instalar en nuestra Cámara como un espacio de reflexión y conversación, siempre invitando a representantes que nos puedan entregar una diversidad de miradas y una proyección de largo plazo, por supuesto, y esto desde el origen, frente a temas relevantes para el futuro del país. Qué duda cabe que en los últimos meses han sido los más desafiantes que hemos tenido como país en años. Con urgencia se nos está pidiendo a todos que volvamos a sintonizar con la ciudadanía. Para eso tenemos que ser capaces de priorizar y dar verdaderas y reales soluciones a los problemas que largamente han sido postergados. Es nuestro deber lograr acuerdos que congreguen a muchos e ir sentando las bases para el Chile de las próximas décadas. Como gremio, y desde nuestro origen, nos debemos a nuestros socios, a los trabajadores, proveedores, clientes, comunidades, en general a todos los que están involucrados en nuestra industria. Ello nos hace estar atentos y particularmente preocupados frente a los impactos sociales y económicos que ya se están empezando a visualizar. Proyectamos que este año 2020 no será fácil. La incertidumbre que existe frente a los procesos que se están desarrollando impactan en las decisiones de consumo o inversión de todos los chilenos, provocando una baja en las expectativas económicas y, por cierto, afectando la generación de nuevos proyectos de construcción y, lo que más nos duele, la generación de empleo. De hecho, estimamos que el desempleo en nuestro sector podría llegar al 12% en marzo de este año. Es por ello que sentimos la obligación de convocar tanto a actores públicos como privados para promover genuinas instancias de diálogo y buscar caminos de entendimiento que nos permitan lograr acuerdos que traigan paz social, esa paz social que necesitamos. Es en este sentido que valoramos enormemente los esfuerzos de todos aquellos líderes políticos que cuidan nuestra institucionalidad, poniendo los intereses del país por sobre los personales o partidarios. Lo reconocemos porque sabemos que para construir agendas consensuadas es necesario siempre sacrificar protagonismos y también porque esas concesiones implicarán necesariamente que debemos hacer comprender a las personas que toda democracia requiere conciliar miradas diversas sobre problemáticas comunes. Luego, será imposible obtener todo lo que deseamos. Ese es el coraje y el liderazgo político que nuestro país nos demanda hoy. Es esa la monumental tarea que nos permitirá responder a las expectativas y revitalizar la confianza en la política y encauzar el futuro del país. Y aquí no solo me refiero a los políticos en ejercicio, sino a todos aquellos que ocupamos una posición de liderazgo y que sin duda es parte de la generación de política. Quiero agradecer la presencia en esta oportunidad a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergher, a Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, a Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, y a Cristian Rodríguez de Pauta, por acompañarnos el día de hoy. Les pido que le brindemos un fuerte aplauso. Buscamos que en este espacio se puedan dar conversaciones que nos permitan entender los distintos puntos de vista y sensibilidades que ustedes representan, pero también que podamos seguir encontrando puntos en común. Nos encontramos en un momento crítico, por eso es fundamental asumir nuestros roles con altura de miras, porque lo que pase en el país será resultado de cuán capaces seamos de sentarnos y dialogar con responsabilidad frente a los desafíos que se han planteado. Alcanzar acuerdos es nuestro deber y para eso se requiere del esfuerzo de todos. ¿Cuál será el compromiso que cada uno va a asumir para lograr este objetivo? Es la pregunta que invitamos a responder en este nuevo encuentro Construyendo País. Muchas gracias. Muchas gracias Patricio. Yo quiero partir haciendo eco un poco de lo que planteó el presidente de la Cámara y agradecerles particularmente o especialmente a los 4 presidentes de partido por estar acá hoy día. Esta es una semana, y han sido meses ciertamente, pero esta semana particularmente noticiosa, interpelaciones, encuestas CEP, votaciones de proyectos claves, cadenas nacionales,
La verdad que les quiero agradecer mucho la deferencia por haber estado conversando acá y conversando temas que yo creo que van a ser muy del interés de ustedes. Les quiero contar un poco cómo va a ser la estructura de estos próximos minutos. Hay preguntas que están envasadas, preguntas que les pedimos a líderes de opinión, analistas, a personas que varias de ellas son panelistas habituales de Pauta también, para cada uno de ustedes, y también va a haber algunas preguntas que les quiero formular yo. Al final, si ustedes quieren, obviamente hay la posibilidad de, en 2 minutos, poder dar alguna idea, algún mensaje de fuerza que les pueda entregar a esta audiencia. Les quiero pedir encarecidamente, y para eso está el maldito reloj acá, en ceñirse lo más posible al tiempo, precisamente porque la cantidad de temas que hay, como lo podrán entender, es muy variado, es muy importante, y en la medida que podamos ceñirnos los tiempos, vamos a poder abordar todos estos temas. Queremos partir con la primera pregunta, que es para el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Dos Bosques. Diputado, usted se ha manifestado partidario de la opción apruebo en el plebiscito de abril. Este plebiscito es consecuencia de la situación límite a la que llegó el país el 12 de noviembre pasado, en que el sistema político, totalmente incapaz de restablecer el orden público y la seguridad, se vio forzado a abrir un camino de cambio institucional por fuera de la institucionalidad de la Constitución vigente y, por lo tanto, por fuera de las reglas del sistema democrático actual. ¿No le parece a usted que cuando se entra en este camino se corre el riesgo de que ninguna de las normas que se hayan establecido de procedimiento se vayan a cumplir después y entramos en una incerteza total? La Asamblea Constituyente, si es que finalmente hacia allá nos conduce el plebiscito, mientras más alto sea la votación apruebo, menos incentivos tiene a respetar los acuerdos tomados por parlamentarios y partidos políticos a los que seguramente esa Asamblea no le va a reconocer legitimidad. ¿No le parece a usted que la opción apruebo exacerba todos esos peligros? Diputado. Obviamente no puedo contestar solo, no me parece, pero lo primero, yo no firmé el documento pensando en los que estaban incendiando las calles. Yo lo hice pensando en los millones de personas que estaban manifestándose pacíficamente. Es del ABC de cómo enfrentar este tipo de crisis que uno tiene que, si quiere enfrentar al violento, que la gente pacífica, cientos de miles de personas, salgan de las calles. Esa es la única forma para empezar a enfrentar al violento, porque tú lo separas. Así que yo primero quiero descartar que yo por lo menos me haya sentido presionado por las Molotov. No es cierto. Ha habido en Chile las manifestaciones pacíficas más grandes de nuestra historia. Según cifras de Carabineros, más de 4 millones de personas en las calles. Así que para empezar, esto de los violentos que nos forzaron, yo a Gonzalo le diría no. Al menos yo no, y por lo menos creo que hicimos una señal muy concreta. La gente, las grandes manifestaciones pacíficas cesaron, y creo que la nueva Constitución era efectivamente una demanda de las más importantes. Lanzamos un libro la semana pasada en el CEP, en Renovación Nacional. Ya el 2016 el 35% de los dirigentes estaba por una nueva Constitución. Lo segundo, en el tema del plebiscito mismo, el plebiscito se puede llevar a efecto perfectamente. Comparar el plebiscito con la PSU es un despropósito porque en la PSU no había carabineros, ni siquiera carabineros en los locales de votación. En el plebiscito son las Fuerzas Armadas las que toman el control de los locales de votación, pero quiero ir al fondo. Cuando él dice que se hace fuera del marco de la Constitución, primero hay un error. Aquí lo que hicimos fue justamente introducir en la Constitución las reglas del juego para lo que viene. No hay una hoja en blanco, aquí se ha hablado mucho de la hoja en blanco, hay una serie de presupuestos previos, aquí se tiene que respetar que Chile es una república, los tratados internacionales, dentro de los cuales está, por ejemplo, los tratados internacionales de derecho de propiedad. Entonces, que el órgano que se elija vaya a saltarse todo es campaña del terror, derechamente. Y lo último, para ser bien concreto con Gonzalo, yo por lo menos creo que debemos tener un poquito más de autoestima. La centroderecha no va a ser el tercio en esa asamblea, en esa convención. No va a ser el tercio van a ser los extremos, la extrema izquierda, y vamos a ver personas sensatas de todo el arco, desde la UDI, ¿no es cierto?, hasta el Partido Socialista o Revolución Democrática, que ha sido bien sensato en este proceso, para armar, construir una constitución razonable. No es, si es que gane el apruebo, digo yo,
no es no van a haber 200 personas con AK-47, con cierto barba y una boina negra preparando la Constitución. No engañemos a la gente. Yo creo que estas campañas de terror son bien lamentables, no ayudan en nada. Yo creo que no solo nos ayudan a nuestro sector, y si hay electores de mi sector acá, no hagamos campaña del terror, porque el día 27 de abril, si gana el apruebo, tenemos que ganar la constituyente. Y ganar la constituyente significa tener, ¿cierto?, las energías, la fuerza, pero también la voluntad para enfrentar esa elección con buenos candidatos y votos. Muchas gracias, diputado. La siguiente pregunta es para el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chai. Estamos en medio de un cambio muy relevante para la sociedad chilena que implica, ojalá, un nuevo pacto político y social. Ese cambio va a implicar no solamente un cambio de la Constitución, no solamente una agenda de reformas sustantivas que se hagan cargo de los dolores de este país, de la desigualdad, también va a implicar un cambio muy relevante en las alianzas, en los conglomerados, en las coaliciones políticas. En ese cuadro, ¿con quién ves a la Democracia Cristiana pactando en el futuro? ¿Quiénes son los miembros de esa coalición o de esas futuras coaliciones políticas? ¿Y cuáles son los contenidos de esas coaliciones políticas? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y quiero decir que creo que no solo necesitamos un pacto político y social, también creo que tenemos que construir un pacto económico. Y quiero de alguna manera también enlazar esta necesidad del pacto político, porque creo que lo que hemos vivido no solo es una protesta, una movilización social, sino que también una crisis de legitimidad de las instituciones. Y necesitamos revitalizar nuestra democracia. Nuestra democracia está agotada. Nuestras instituciones democráticas han sido incapaces de procesar adecuadamente lo que está pasando en nuestro país. Y lo peor es tratar de esconder la cabeza como la avestruz y no hacernos cargo. Y que al final las cosas pasen por fuera de la institucionalidad. Y que los dirigentes políticos renunciemos a la política, renunciemos a conducir, a gobernar, a ejercer nuestro rol. Y por eso que yo valoro mucho el acuerdo del 15 de noviembre, porque nos permitió desde nuestras diferencias, incluso algunos que desde el principio, como la presidenta de la U, dijo que estaba en contra en el plebiscito, pero que permitió construir un acuerdo para poder lograr una canalización política del debate que nos permita darnos nuevas instituciones, con más legitimidad, donde la gente se sienta representada. Y por eso que para nosotros también es tan importante el voto obligatorio. Porque si la gente no vota por su autoridad, no la elige, entonces después no lo reconoce. Ninguna legitimidad y ningún rol. Nosotros creemos que los chilenos tienen que volver a sentirse representados y confiar en su parlamento, en su gobierno, en los partidos políticos. Y el pacto social que nos permita abordar la desigualdad, por cierto, pero creo que también necesitamos una nueva economía. Una economía, ¿no es cierto?, que se haga cargo de los desafíos de hoy. Lo que fue muy bueno en los 90, en los 2000, una economía que crecía a través de la apertura al mundo, de las exportaciones que le abría mercados insospechados a nuestros productos, a nuestros commodities, y que también nos permitía acceder a tecnología a precios que hacían esto asequible a todo el mundo, también cumplió un ciclo. Y hoy día tenemos que ser capaces de darle un contenido distinto, de mejorar nuestra competitividad, de poder tener efectivamente una economía que tenga un elemento diferenciador en la innovación, en la inclusión, en la economía colaborativa, la economía circular, etcétera. Tenemos que repensar para dónde queremos conducir al país en materia económica y social en los próximos 30 años. No solo como... Perdón, ¿dónde está la DC? Bueno, y quiero señalar entonces que estas son las definiciones de las nuevas alianzas. Obviamente nosotros estamos en la oposición, la Democracia Cristiana es un partido vanguardia, un partido progresista, que lo que busca es un equilibrio efectivamente entre crecimiento económico y, por cierto, equidad y justicia social, entre paz social y justicia social. Y creo que ese equilibrio que necesita nuestro país, un equilibrio que no sea estático, que sea movilizador, el que va a determinar nuestras futuras alianzas políticas. Por cierto, que nosotros nos sentimos cómodos con quienes fueron nuestros aliados históricos, con el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, pero también mirando sin prejuicio lo que ocurre hoy día, incluso fuerzas del Frente Amplio que empiezan a tener un acercamiento distinto a el actuar dentro del ámbito político con responsabilidad, con madurez, y que empiezan a actuar de un punto de vista más bien representando al mundo socialdemócrata, con quien no tenemos ningún problema en buscar puntos de entendimiento y de acuerdo. Muchas gracias. La próxima pregunta es para la presidenta de la UDI, Jacqueline Barricelbergui. Yo tengo una pregunta para la presidenta de la UDI que tiene dos dimensiones.
el partido ha estado muchas veces en el lado incorrecto de la historia en cuanto a sus decisiones. El caso más emblemático fue el haber apoyado la dictadura de Pinochet y sobre todo su prolongación en el plebiscito del sí y el no. Entonces, la primera parte de la pregunta es si no temes nuevamente ponerse en el lado incorrecto de la historia al pedir el rechazo a la nueva Constitución. Y la segunda parte de la pregunta tiene una dimensión estratégico-electoral. ¿Cómo va a enfrentar el partido? ¿Cómo va a enfrentar el sector las elecciones que vienen luego del plebiscito del apruebo y rechazo de abril? Si todo pasa como muestran las encuestas y hay un triunfo apabullante al apruebo en la nueva Constitución, un partido que va a salir fuertemente derrotado, ¿cómo enfrenta las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales y después las de diputados, senadores y presidenciales, habiéndose atrincherado en una posición que es fuertemente derrotada? Senadora. Bueno, muchas gracias. Saludarlos a todos, agradecer nuevamente la invitación. Y bueno, Francisco parte su primera pregunta haciendo una aseveración. Y parte desde esa aseveración que la plasma como una verdad absoluta. Yo creo que en la vida no hay verdades absolutas. Normalmente las verdades dependen del lugar donde se mira. Nosotros efectivamente somos un partido de derecha y no tenemos miedo ni complejo en decirlo con todas sus letras. Nosotros somos un partido que ha condenado públicamente a través de un documento que se le entregó en su minuto de manos de Pablo Longueira al expresidente Ricardo Lagos, que se llamaba Paz Ahora, en donde se condenaban todas las violaciones a los derechos humanos. Pero sin embargo, y a pesar de eso, la vida y los aconteceres políticos no son blancos o negros, normalmente tienen grises y nosotros también reconocemos el esfuerzo y el cambio que generó en el país el gobierno militar. Fue un gobierno que logró cambiar el eje de desarrollo de Chile y permitirnos enfrentar con los gobiernos democráticos con esperanza el poder llegar a ser un país desarrollado que hoy lamentablemente vemos con una mirada bastante más pesimista. Por lo tanto, la verdad es que nosotros creemos que en la vida y en política la coherencia es un valor que hay que defender. La coherencia y la rectitud son valores que se pagan y se pagan bien por la gente. Podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, pero creo que alguien o una institución que hace lo que dice es una institución que tiene respeto. Y el respeto, más temprano que tarde, genera adhesión. Desde esa perspectiva no nos sentimos absolutamente nada arrepentidos de haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre, porque creíamos que desde la política, hoy se me acaba, no voy a alcanzar la segunda pregunta, porque creíamos que de la política se puede perfectamente, se debía dar una señal que los conflictos, por muy profundos que sean y por muy diferentes que sean las posiciones, se pueden arreglar conversando, que el camino para resolver las diferencias es el diálogo. Y si la política no era capaz de hacerlo, difícilmente se le podía pedir al resto de la ciudadanía. Por lo tanto, no nos arrepentimos, pero también dijimos que en un acto de buscar el bien del país, pero también en un acto de coherencia, nosotros no estábamos de acuerdo con partir de cero y reformar todo y partir con una hoja en blanco, como se dijo literalmente en ese minuto. Nosotros estábamos disponibles para reformar la Constitución, de hecho estamos trabajando en un documento para aquello y por lo tanto, ese no que partió en un 5%, yo no tengo ninguna duda que va a ir creciendo y creo que es absolutamente indispensable que haya transparencia en la composición de la ciudadanía y que eso se traduzca en el plebiscito. Pero alguien tiene que decirlo. Acá no todo el mundo piensa de la misma manera. Y por lo tanto creo que es necesario que quienes pensamos distinto tengamos la valentía de decirlo. Muchas gracias, senadora. Y la siguiente pregunta es para el senador Elizalde. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha sostenido que existe voluntad tanto suya como del Partido Socialista al diálogo. ¿Qué opina usted de aquellos que señalan que esa voluntad de diálogo no sería compatible o incluso sería contradictoria con el uso de herramientas como la acusación constitucional que busca destituir e incluso inhabilitar autoridades con las cuales se tendría que sostener ese diálogo? Bueno, a mí me parece que el diálogo es consustancial en la democracia.
pero el diálogo sobre la base de las convicciones, los puntos de vista de todos y todas, respetándonos unos a otros. Ahora, el ejercicio de las atribuciones que establece la Constitución, uno podrá calificarlas políticamente como adecuadas o erróneas, pero en absoluto puede significar un cuestionamiento per se para la necesidad de establecer entendimientos que nos permitan dar respuesta a lo que demandan los chilenos. Por tanto, me parece que el hecho de que un sector político ejerza atribuciones que establece la Constitución no puede ser una excusa para que nos hagamos cargo de lo que se ha expresado en esta semana en Chile. En esta semana en Chile, las ciudadanas y los ciudadanos se han movilizado masivamente, como no tenemos recuerdo de la historia reciente, por lo menos en los últimos 30 años, en primer lugar para expresar su indignación ante situaciones de abuso, ante profundas desigualdades, y también, debemos decirlo, un cuestionamiento al sistema político, a la incapacidad del sistema político de dar respuesta a las demandas ciudadanas y darle solución. Y por tanto tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ante un estallido de esta naturaleza, ante millones de personas que se han movilizado, tenemos que asumir que hay algo de fondo de lo que tenemos que hacernos cargo. Y por eso nosotros hemos planteado que aquí se requiere dar una respuesta en el ámbito político y en el ámbito social. En el ámbito social, haciéndonos cargo de las situaciones de abuso. No hay ningún chileno que no tenga una razón para no estar indignado por una situación de abuso, independientemente de su nivel socioeconómico. Y por eso le hemos planteado al gobierno que aquí se requiere una agenda ambiciosa que dé cuenta de cómo damos respuesta a los ciudadanos ante esta situación de abuso. Y en lo político, hemos planteado la necesidad de avanzar hacia una nueva constitución que permita un nuevo pacto social y político que nos permita tener estabilidad por los próximos 40 años, al menos o más, una constitución que sea la constitución de todas y todos, en la que todos nos sentamos parte. Y yo quiero partir aquí erradicando o descartando un prejuicio, porque hay quienes creen que ante una constitución más bien de derecha, impuesta por la fuerza en dictadura, sabemos quiénes la queremos reemplazar por una constitución que solo representa a la izquierda. Por el contrario, nosotros lo que queremos es que la próxima constitución sea una constitución de todos, que todos nos sintamos interpretados. Lo que es inaceptable es que una constitución que fue impuesta por la fuerza, cuando nuestro sector político estaba proscrito y nuestros dirigentes estaban detenidos, incluso ellos habían sido asesinados, entonces se pretende señalar que es la Constitución de Chile que nos representa a todos. Nosotros tenemos una visión distinta. Nuestras ideas bajo el marco constitucional actual son declaradas a priori inconstitucionales. Reformas moderadamente socialdemócratas que en Europa se implementan sin ninguna objeción, en Chile son consideradas inconstitucionales. Pues bien, yo no quiero que el día de mañana la Constitución declare las ideas de la UDI y las ideas de Renovación Nacional como inconstitucionales. Lo que quiero es que el pueblo de Chile decida democráticamente cómo construir su futuro y que la Constitución no sea un objeto de controversia, sea más bien un factor de unidad y por tanto una Constitución que nos represente a todos y que nos dé garantía a todas y todos. Muchas gracias, senador. Esta es la primera parte de preguntas que, como les decía, estaban grabadas y ahora la idea es tener alguna conversión respecto a preguntas que me interesa hacerles. Quiero partir con la senadora de la UDI, Jacqueline Barral Cervergui, y le quería preguntar lo siguiente. Ayer se cumplieron 90 días, uno se le pierde un poco el conteo, se cumplieron 90 días exactos desde el 18 de octubre. ¿Qué evaluación hace usted y su partido del rol del gobierno en materia de seguridad y orden público? Dos elementos constitutivos de todo gobierno de derecha. ¿Ha sido capaz realmente el gobierno de ofrecer ambas cosas? Y le quiero preguntar con una mano al corazón, ¿siente que ha habido gobierno en ambos sentidos? A ver, yo creo que efectivamente uno de los mayores problemas, si no el mayor problema que hemos tenido durante estos 90 días es la falta de orden público y de paz, ¿eh? En general. Creo que una democracia es difícil que se sostenga con los niveles de violencia que tuvimos particularmente los primeros 60 días. Ahora ha ido bajando, pero sigue habiendo mucha violencia. Lo que a mí me llama la atención es que acá, si nosotros queremos controlar la violencia, tiene que haber, sin duda, una acción del gobierno, porque es el encargado de hacer el orden, de mantener el orden público. Pero también tiene que haber un pacto de las fuerzas políticas. Acá, cuando nosotros firmamos el acuerdo constitucional, se llamaba Acuerdo Constitucional y de la Paz Social. Y el acuerdo de paz social no basta que tenga solo declaraciones, se necesitan hechos que respalden que de verdad existe una voluntad por avanzar en la paz social. Nosotros hoy día los problemas de paz social que tenemos son los encapuchados, son las barricadas que siguen estando en gran parte de nuestro país, son esta
esta sensación que se ha ido, esta normalización de la violencia que se ha ido apoderando de nuestra sociedad, en donde te pueden agredir por el solo hecho de representar algo distinto, por no acceder a hacer lo que un grupo de personas violentas te quiere obligar, y por lo tanto eso hay que sancionarlo. Hace pocos días atrás se aprobó la ley anti-saqueos, que contemplaba varios otros como sancionar las barricadas, sancionar las agresiones. Para nosotros era bastante menos lo que nos hubiese gustado que fuera, porque solo se sancionaba, por ejemplo, el que te tira cosas que te pueden hacer daño físicamente, pero no se sanciona que te tiren pintura. Yo creo que eso, nadie tiene derecho a agredir a otro. Los derechos míos terminan donde empiezan los de los demás. No existen supraderechos de nadie, ni de aquellos que tienen una posición política, ni de aquellos que tienen una demanda social. Tienen todo el derecho a la reunión, todo el derecho a manifestarse, pero los derechos de ellos terminan donde empieza el derecho de los demás al libre desplazamiento, a poder trabajar y abrir su negocio, a poder vivir en paz. Y lamentablemente hay sectores de nuestra sociedad que eso no lo quieren. Y las leyes están dadas para proteger aquello que es valioso para la sociedad. Esta semana nomás tomaron detenido en Brasil a un joven porque deterioró un patrimonio histórico de Perú y se fue preso. ¿Por qué? Porque Perú defiende su patrimonio. Acá nosotros, si defendiéramos eso, estaría mucha gente presa, pero dejemos eso de lado. Pero defendemos la paz social. Entonces, hagamos y trasluzcamos eso en nuestra legislación para dar una señal clara a la ciudadanía que estamos haciendo eso. Si eso no se tiene, también se restringe el rol del gobierno para poder avanzar, porque si no, los pobres carabineros hoy día los tenemos defendiendo el orden público casi con pistolas de agua. Muchas gracias, senadora. La siguiente pregunta es para el senador Elizalde. La incertidumbre es enemiga de la inversión y la inversión es condición del empleo. ¿Qué responsabilidad le cabe a la clase política en el aumento que va a ir teniendo, de acuerdo con todas las proyecciones, de manera sostenida el desempleo? Lo que significa cientos de miles de familias que se van a quedar sin trabajo, precisamente porque la clase política no ha sido capaz de disipar esa incertidumbre. Bueno, cuando se produce un estallido como aquel que ocurrió el 18 de octubre, los días siguientes, sin duda que eso genera incertidumbre. Y la certeza permite inversiones, crecimiento económico. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos condiciones para que haya certeza? Y las condiciones para generar certeza pasan por hacerse cargo de aquello que las chilenas y chilenos expresaron en las calles o han expresado durante toda esta semana. Si alguien cree que se puede desconocer lo que significa millones de chilenos movilizados, da cuenta que está siendo poco realista. Y por tanto, el planteamiento fundamental aquí es cómo generamos condiciones para un nuevo pacto político y social que efectivamente le dé una señal a los ciudadanos que sus problemas van a empezar a ser resueltos con mayor voluntad y con mayor decisión. Que el sistema político va a tener capacidad de resolver, porque también hay un cuestionamiento, ya lo ha señalado, el sistema político. Por tanto, si estamos comprometidos con un crecimiento sostenido, con desarrollo económico a largo plazo, pues bien, tenemos que generar condiciones para que los chilenos sientan que las cosas cambiaron, que las cosas no van a seguir siendo iguales. Esto es similar a la disyuntiva que tuvimos en el 88. En el 88 quienes decían que se triunfaba el no, venía el caos. Efectivamente, lo único que garantizaba el orden público y la certeza era la prolongación de la dictadura. Y la realidad nos demostró lo contrario. Se inició un ciclo virtuoso económico en que Chile creció como nunca antes, producto precisamente de la democracia, porque eso generó un ánimo distinto dentro del país. Pero tras varias décadas, obviamente, en alguna medida, también hay decepción de los ciudadanos. Y por tanto, nuestro planteamiento es muy simple. La forma de resolver esta crisis, la forma de dar certeza para lo que viene del futuro, es a través de un diálogo democrático que nos permita concurrir a una nueva forma de entendimiento. Y esa nueva forma de entendimiento efectivamente va a generar un clima de convivencia en el país en que va a recuperarse la certeza que se ha perdido. Si hay una autocrítica que hay que hacerse respecto al sistema político, no tiene que ver con lo que ha acontecido en las últimas semanas. Tiene que ver con lo acontecido antes, con la incapacidad de responder anticipadamente ante un malestar que se venía acumulando por mucho tiempo. Y quiero aquí señalarlo claramente, yo fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet representó un proyecto de transformaciones que plantea, por ejemplo, un proceso constituyente, mucho más acotado que aquel que vamos a iniciar ahora. ¿Y qué se dijo en aquel entonces? Se le criticó ferozmente.
No fue comprendido lo que ella planteó. Aquí es necesario cambiar Chile para hacernos cargo de una situación de malestar. Bueno, y se perdió la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, entonces se produce un estallido con una profundidad como aquel que se ha producido en las últimas semanas. En síntesis, si queremos certeza para que nuestra economía pueda crecer y desarrollarse de buena forma, y eso pueda generar empleo y sin duda generar condiciones de progreso, necesitamos establecer un nuevo pacto, y eso implica una nueva constitución, como lo he señalado, que nos representa a todo. Y que el sistema político tenga capacidad de estar atento para responder anticipadamente ante las demandas ciudadanas, no estar esperando a que la gente salga a la calle para entrar a preocuparse y ahí estar dando respuestas. Gracias, senador. La siguiente pregunta es para el presidente de la democracia cristiana, Fatchein. ¿Cómo, y esto obviamente la pregunta la quedó servida y lo vamos a plantear con la columna que dio Genaro Arregada en el Mercurio ayer, ¿cómo se puede buscar o cómo se pueden buscar acuerdos políticos e intentar una convivencia política pacífica, si uno quiere, cuando hay una descalificación ética, aparte de la oposición, que legítimamente ha planteado su idea de rechazo a esta Constitución? Yo creo que son legítimas las dos opciones, pero yo creo que es un tema también de responsabilidad. Lo quiero decir con mucha claridad, la responsabilidad genera condiciones de gobernabilidad. Y a propósito de la pregunta anterior que le hacías a Álvaro, indudablemente que un elemento fundamental para el crecimiento económico, para la inversión, para el desarrollo del país, tiene que ver con la estabilidad social, con la gobernabilidad, con la calidad de la política. La calidad de la política es clave para poder generar condiciones para el crecimiento económico. Van absolutamente de la mano. Mi pregunta es, ¿qué es lo responsable hoy? Lo responsable hoy es simplemente negar la necesidad de cambio, desconocer lo que ocurre, tratar de contener aquello, de preocuparnos simplemente del orden público, que es fundamental, porque es inherente a la democracia. Sin orden público no podemos lograr que ningún acuerdo pueda desarrollarse. ¿O nos preocupamos efectivamente de construir paz social, que tiene una sustancia distinta, porque eso efectivamente lo que implica es hacernos cargo de los temas y que esto sea sostenible y que la paz sea producto de un contrato social y no de la imposición por la fuerza? Lo responsable hoy día, creo yo, desde la política es conducir y encauzar los cambios para que vayan en el sentido correcto. Mire, en la marcha del 2011 la gente decía el pueblo unido avanza sin partido. Y yo creo que la respuesta es que es cierto, pero el pueblo sin partido o sin política avanza sin sentido. La política tiene que estar también para orientar, para conducir, para generar esas condiciones de gobernabilidad. Y por eso que también es importante que nosotros seamos capaces de construir un cambio en nuestro sistema democrático que relegitime nuestras instituciones, que sea no producto de la imposición, sino que de un acuerdo, producir esos cambios también en materia económica que nos reimpulse en el desarrollo económico si el problema del crecimiento no nace el 18 de octubre. Es más, yo creo que de alguna manera se agudiza producto del estancamiento del crecimiento y el aumento del desempleo. Y yo creo que hoy día la responsabilidad entonces de estos es construir estos acuerdos. Nosotros tenemos dos riesgos, con esto termino. El inmovilismo y lo que puede ser una consecuencia de eso, que es el populismo. Si nosotros no hacemos las cosas hoy día, le vamos a estar pavimentando el camino al populismo. A un populismo que puede llegar por vía democrática al país, pero todos sabemos que luego de que llegan al poder terminan destruyendo la democracia, destruyendo la libertad, destruyendo la economía y vulnerando los derechos humanos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el diputado Desbordes. Le quería preguntar cómo se lidera un partido que está dividido en dos posiciones tan disímiles. ¿Cómo se puede apoyar líneas tan distintas de alguien que apoya algo y rechaza algo? Desde el punto de vista de liderazgo del partido que usted tiene que encabezar. ¿De qué forma se encabeza además una colectividad donde la mayoría de senadores dice A y la mayoría de la comisión política de su partido dice B? ¿Cómo se condice, cómo se concilia eso? Se concilia con conceptos mínimos de tolerancia a la diversidad, y Renovación lo ha tenido siempre. Nuestro partido está constituido el día 1 con liberales, conservadores, los radicales de derecha, nacionales populares. Es un partido que nace diverso. Somos herederos de la centroderecha histórica. Somos un partido que tiene
vocación democrática, con ideas de centro-derecha, distintas probablemente de las que se quisieron instalar como las únicas ideas de derecha a partir de ciertos postulados. Y estamos acostumbrados a la diversidad en este tipo de cosas y a unirnos después para las grandes batallas. El plebiscito define si viene o no un proceso para una nueva Constitución o si rechazado aquello, en opinión de Renovación Nacional, y entiendo que también, por lo que le he escuchado a la presidenta de la UDI, si vienen después reformas a la Constitución. Entonces los que están por el rechazo dicen, mira, yo quiero hacerle cambios a la Constitución. Está en el programa de gobierno del presidente Piñera, hay más de 70 reformas. El rechazo entonces es rechazar para reformar. El apruebo es para una nueva Constitución. Las diferencias entonces son cuál es la vía. Yo creo que esta es una buena Constitución, pero también creo que no representa a la mayoría de los chilenos. Y tal como dice Álvaro, yo no quiero una Constitución que deje felices a los de la derecha y enojados a los de la izquierda, ni tampoco acepto que vayamos a una Constitución que sea de la izquierda, dejándonos a nosotros en lío. Si alguien cree que los que gobernaron durante 20 años o más, la exconcertación, a la que yo defiendo más muchas veces que los que participaron en esos gobiernos, se volvieron locos, si alguien cree que se enajenaron y que se transformaron, está equivocado. Nosotros tenemos partidos de oposición razonables. Lo que pasa es que lo que va quedando en la retina de la gente es la pelea, es la acusación constitucional, es el enojo por determinadas declaraciones. Pero yo les puedo asegurar que si uno se sienta con nuestros adversarios políticos democráticos, va a llegar a acuerdos razonables finalmente. Entonces, ¿cuál es el desafío de Renovación Nacional? Y yo rechazo, por lo tanto, la campaña del terror de que si gana el rechazo, eso va a ser desoído por la gente. Eso no corresponde en democracia. Renovación Nacional va a exigir el respeto por el resultado. Si gana el rechazo, vamos a ser los primeros en salir a decir no aceptamos que esto se desconozca. Y eso hay que ser muy claro. Y yo, por lo tanto, pido a los demócratas de centro-izquierda no caer en el error de cuestionar el resultado si es que gana el rechazo. Seamos demócratas, consecuentes. Me quedo todavía. Y luego, si gana el apruebo, cortito nomás. Tampoco me gusta la campaña del terror de que se termine y se acaba el país, porque no es verdad. Y si gana el apruebo, vamos a trabajar, y ya lo estamos haciendo, para buscar las mejores y los mejores candidatos y candidatas para tener en esa convención constitucional a nuestra gente que va a construir en conjunto con los demócratas de este país y que van a ser más del 70-80% de esa convención, una nueva constitución para Chile. Muchas gracias, diputado, que había partido un poco tarde, rezagado el reloj. Vamos ahora a una nueva ronda de preguntas que le pedimos a gente pública, a gente, obviamente, líderes de opinión y, como digo, varios de ellos que son conductores o panelistas regulares de pauta. La siguiente pregunta es para el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Desde el primer atentado a las estaciones del metro, que parece tener claramente un origen o una forma de atentado terrorista, me ha parecido que la izquierda no ha sido suficientemente categórica en condenar la violencia excesiva en la calle, la destrucción del espacio público, la destrucción de pequeños negocios, de pequeños emprendedores, el saboteo, por ejemplo, de la PSU. Veo una vacilación en la izquierda frente a estos hechos, una suerte de anomia moral, un doble estándar que me preocupa. Y me parece que la población chilena en algún momento puede perfectamente castigar esa anomia moral que muchos creen que es cobardía política para no ser capaces de enfrentar con claridad un tema que debiera ser esencial en la responsabilidad republicana, en la defensa de la democracia. ¿Por qué la izquierda ha tenido esta actitud tan tibia frente a este tipo de violencia? Yo creo que la pregunta parte de un supuesto reduccionista. Los españoles no hablan de izquierda y derecha, hablan de las izquierdas y las derechas. Porque obviamente aquí Mario Desbordes y Jacqueline Van Riesenbergher no piensan lo mismo en todas las materias y han tenido más de alguna diferencia en el último tiempo. Lo que puedo señalar respecto de los socialistas, que somos parte de la izquierda, es que nosotros no tenemos doble estándar. Hemos condenado la violencia siempre, venga de donde venga.
Todas nuestras declaraciones han sido categóricas en esa materia. Y también hemos condenado las violaciones a los derechos humanos. Cuando se produjo el atentado contra la UDI, no solo yo llamé a Jacqueline, sino que intervine en el Senado condenando lo que significaba ese hecho de violencia. Cuando se produjo, yo no diría el boicot, sino que el sabotaje de la PCU, hicimos un punto de prensa señalando que no podía plantearse como una demanda o una movilización contra los abusadores y contra el abuso, perjudicando a los abusados, que son los estudiantes que querían rendir la PSU. Y si bien tenemos que reflexionar respecto del mejor mecanismo de selección para la universidad, hacernos cargo de las enormes desigualdades que existen en nuestro sistema educativo, sobre todo por la falta de integración y cohesión, no son los métodos. Y en eso hemos sido categóricos. Nosotros no toleramos la violencia. Esto en mi caso además tiene que ver con no solo con una convicción, con mi propia biografía. Yo ingresé a militar en política en dictadura. Jamás participé de un hecho violento en dictadura, jamás. Porque creo que no son las herramientas. Y creo que los derechos humanos son universales y deben respetarse en Chile y en todo el mundo y no tenemos doble estándar. ¿Y cuándo sus socios, senador? Bueno, pero cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que dice. Hay quienes firmamos el acuerdo por la nueva Constitución y hay quienes no lo firmaron. Y cada uno tendrá que hacerse cargo. Yo no voy a ser vocero de posturas de vista, puntos de vista distintos. Lo que sí hemos señalado con claridad es que el gobierno ha cometido un error cuando ha pretendido reducir el problema solo a un tema de orden público. Cuando el presidente ha hablado de guerra, ha hablado de un enemigo poderoso e implacable, cuando incluso ha hecho referencia a intervención extranjera con unos estudios de Big Data que la verdad es que no tienen sentido y han sido francamente risibles. Y lo segundo, que las herramientas para poder resolver el tema de la violencia que se generaron estos días son, primero, dar respuesta a las demandas sociales, que permita aislar a aquellos que han sacado provecho, muchas veces para cometer delitos comunes, y por tanto que sean sancionados conforme lo establece la ley. Y en eso nosotros hemos sido categóricos. Reitero, nada justifica la violencia, nada justifica la violación a los derechos humanos. En democracia tenemos que respetarnos entre todos y todas. Y por cierto, nos gustaría ver de parte del gobierno una actitud más inteligente, porque, y con esto concluyo, las decisiones que ha tomado el gobierno han profundizado el malestar. No han sido adecuadas dado el clima. ¿Para qué decir las declaraciones y las actuaciones del presidente de la República? Y cito un ejemplo, a propósito del populismo penal, porque muchas veces dice, mire, con esta ley se va a resolver el problema. El gobierno anunció el plan, el Comando Jungla, hace un tiempo atrás, para pacificar la Araucanía, ese era el concepto. Mal concepto de acuerdo a lo que significa la pacificación de la Araucanía neutralista, sí. ¿Qué es lo que ocurrió? Aumentó en un 30% de la violencia rural en la Araucanía el primer año, y este año, el año pasado, en un 70%. Lo que quiero decir con esto es que para enfrentar la violencia hay que ser inteligentes. No basta muchas veces declaraciones de firmeza, se requiere comprender los fenómenos sociales y, por cierto, sancionar a quienes cometen delitos. La siguiente pregunta es para la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Barricelbergui. Senadora, hay personas de mi sector, la centroizquierda, que desde que comenzó este estallido social hemos hecho gestos para defender la democracia, el Estado de Derecho y una salida institucional a esta crisis social que han tenido bastantes costos para nosotros. ¿Qué gesto está usted dispuesta a hacer para salir de esta profunda crisis social? Gestos que tengan costos para usted. La verdad es que yo creo que el primer gesto, sin duda, es haber cooperado y contribuido al acuerdo que se firmó el 15 de noviembre. Nosotros no teníamos, y tampoco Chile antes del 18 de octubre tenía como prioridad un cambio a la Constitución. Estaba como en el lugar, no recuerdo, como 10º de las prioridades de la gente. Y para nosotros, definitivamente no era un camino viable. Estábamos disponibles siempre para poder reformar. De hecho, concurrimos con nuestros votos. Yo no era parlamentaria en ese tiempo, pero sí la UDI concurrió con los votos para aprobar la reforma que hizo el presidente Lagos en su minuto. Y por lo tanto yo creo que ahí hay muestras claras que nuestro partido está siempre en busca de... Es un partido que siempre pone la búsqueda del bien común por sobre los beneficios particulares. Y se ha demostrado a lo largo de la historia de la UDI en múltiples episodios, cuando ayudaron
a la ADC a poder inscribir sus candidatos, cuando ayudaron al presidente Lagos con el tema de la crisis institucional que se vivió y cuando participamos ahora en el acuerdo constitucional. Por lo tanto, yo creo que gestos hemos dado de sobra. Pero yo, la verdad, no quiero dejar pasar un par de cosas que se han dado que me queda un poco de tiempo. Cuando uno escucha de repente las intervenciones, como dicen, con todo respeto, ¿ya? Con todo respeto, la verdad es que a mí me da la impresión de que la centro derecha hubiera gobernado los últimos 30 años. Nosotros llevamos 4, 5, 6 años gobernando de 30. ¿Qué pasaron los años anteriores? Es decir, ¿qué pasó todo el resto del tiempo? Es como si la violencia en la Araucanía hubiese partido ahora, cuando dicen, para controlar la violencia en la Araucanía hay que ser inteligente. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde quedó la inteligencia hace los últimos 20 años, los 20 años que gobernaron los gobiernos de la ex concertación y posteriormente la nueva mayoría? Yo no creo que no hayan tenido inteligencia, yo creo que es un problema súper complejo, pero también creo que como en todos los problemas hay dos caras en una medalla. Uno son las caras de las demandas de los pueblos originarios, pero también están las demandas y las necesidades que sufren aquellos que sufren la violencia, que hoy día se sienten que son chilenos, que han llegado legítimamente a vivir a un lugar de nuestro país y que hoy ven que el Estado de Derecho no está rigiendo y le exigen al Estado, no a un gobierno en particular, porque también esto pasó cuando fue el tema de los múltiples atentados que han existido siempre, que se sienten en el más absoluto desamparo, en donde ya muchos de ellos están pensando en que la solución es tener que defenderse por sus propias manos. Por lo tanto, el problema de la violencia no es un problema del gobierno de turno, es un problema en el cual tiene que comprometerse toda la sociedad civil y no hay derecho para que unos pocos apunten con el dedo. Gracias, senadora. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para el presidente de la Democracia Cristiana, Fachain. La convención constituyente y el partir una constitución de una hoja en blanco de alguna manera se acerca más a los ideales o proyectos de la nueva mayoría que de la concertación. Nueva mayoría en la cual la democracia cristiana tuvo algunas dificultades y es un proyecto que se aleja de este rol articulador, moderador que usted ejerció durante el 2018 y buena parte del 2019. ¿Por qué entonces la democracia cristiana defiende o se pliega a la idea de una convención constituyente y una hoja en blanco y no se hace cargo de lo obrado por la concertación durante 25 años? Lo primero que quiero decir es que la demanda por una nueva constitución no es algo que partió el 18 de octubre. Al presidente Eduardo Frei Montalva, que nosotros por lo menos una figura emblemática, le costó la vida el oponerse a esta constitución. Fue su sentencia de muerte el discurso del Caupolicán. Y siempre se ha buscado el poder tener una constitución que por primera vez en la historia de nuestro país, esto no tiene que ver simplemente con los últimos 40 años, sino que por primera vez en la historia de nuestro país pueda elaborarse democrática y participativamente. Nosotros no somos partidarios de una asamblea constituyente, como le denominan hoy día, soberana, que puede definir sus límites, hacer lo que quiera, prorrogar su mandato, atribuirse facultades de otro órgano. Eso es antidemocrático. ¿Ah? Eso es una dictadura con un disfraz democrático. Siempre hemos sido partidarios de tener un mecanismo participativo, institucional, democrático, y que nos permitiera darnos esta nueva constitución, y había solo dos opciones de hacerlo. O se hace por una vía autoritaria o dictadura, o se hace con un gran acuerdo. La coyuntura permitió que se hiciera este gran acuerdo y logramos los 2/3 para poder generar este mecanismo. Por eso que a mí me parece que esto es un ejemplo de conducción política. Y estoy absolutamente en contra de que, de alguna manera, el que nosotros estemos por el apruebo y que estemos por una convención constitucional sea, de alguna manera, desconocer lo que significó la concertación. Muy por el contrario. Porque si bien se parte de una hoja en blanco desde el punto de vista de que no tenemos un texto que defender y que, por lo tanto, 1/3 permite mantener la norma vigente, y estos 2/3 nos obligan a ponernos de acuerdo, probablemente vamos a tener una constitución más mínima, como las constituciones modernas, ¿no es cierto?, que refleje los grandes acuerdos que nos damos como sociedad.
Sí tiene ciertos mínimos. Somos una república democrática que respeta los derechos fundamentales, que respeta los tratados internacionales que están ratificados por Chile, que se encuentran vigentes y que respeta la sentencia de los tribunales de justicia. Eso es un marco. El único propósito, el único objeto de esta convención es proponer un texto constitucional. No puede, ¿no es cierto?, arrogarse atribuciones de otros órganos del Estado. Por lo tanto, a mí me parece que esto no es un salto al vacío, es una gran oportunidad de darnos una constitución que por los quórum no es una constitución que va a reflejar a un sector de la sociedad, sino que necesariamente tiene que generar los grandes acuerdos que queremos para los próximos años. Solo quiero aprovechar los últimos segundos para tener un punto de discrepancia a pesar de los aplausos de Jacqueline, porque el tema de la Araucanía. Mire, pretender de que esto es un tema de orden público o meramente económico y social es desconocer la naturaleza del problema. Y hoy día que tenemos la gran oportunidad en el debate constitucional de procesar políticamente la falta de reconocimiento y participación de nuestros pueblos originarios para que de alguna manera se aíslen completamente los grupos que promueven la violencia, resulta que la UDI justamente se niega a esa posibilidad, garantizando escaños, porque yo prefiero tener a nuestros pueblos originarios y sus dirigentes discutiendo qué tipo de reconocimiento vamos a darle a la nueva Constitución políticamente y no efectivamente organizando actos de violencia. Démosle la oportunidad de tener discusión y canalización política a los problemas si realmente queremos tener paz social y erradicar la violencia que éticamente es inaceptable. Muchas gracias, Sortain. Y la última pregunta de esta es para el presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes. Teniendo en cuenta que el plebiscito de abril fue concebido como una salida al estallido social, ¿qué alternativas existen en caso de que el plebiscito mismo no se pueda realizar o de que triunfe la opción rechazo? Lo primero, siguiendo el hilo de lo que se estaba planteando acá, parte de la campaña del terror dice que lo que se acordó ese día es lo que quiere la extrema izquierda, que nos quiere llevar a transformarnos en Venezuela, en Cuba, etc. Yo los invito a escuchar las intervenciones de los dirigentes, de los parlamentarios del Partido Comunista en el Congreso cuando rechazaron el acuerdo, cuando votaron en contra. Lo primero que dijeron, esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos algo originario, que reemplace y subrogue inmediatamente al Congreso, que clausure al Poder Ejecutivo. Nosotros no aceptamos lo que se firmó porque no es lo que buscábamos y lo rechazaron. Así que, primero, ojo con esos pequeños detalles que no son menores. En segundo lugar, cuando se plantea nuevamente, por ahora Constanza, que dice que este salto al vacío, la hoja en blanco, etcétera, un poco más de autoestima, vuelvo a decirlo, también lo decía Gonzalo Cordero, nosotros no vamos a hacer el tercio en la constituyente. No vamos nosotros a estar rascuñando un tercio, vamos a hacer harto más que el tercio y junto a las demás fuerzas democráticas vamos a tener fuerza suficiente para plasmar en una nueva constitución ideas razonables. Respecto de lo que me plantea Ascanio, yo no veo por dónde no vaya a haber un plebiscito. Marzo se viene difícil probablemente, pero primero un dato, la violencia hay que condenarla, hay que aislarla. Yo sigo muy duro en eso. En la condena a la violencia, tengo amenazas de muerte de lado y lado, por lo tanto parece que algo está funcionando bien, porque si me amenazaran de un solo lado sería difícil, ¿no es cierto? La primera línea que se ha idealizado, yo llamo a condenarla con toda su letra. El Black Bloc, lean por favor, busquen en internet, son anarquistas organizados y en una cantidad mucho mayor a lo que ha habido en Francia, en Cataluña, en Hong Kong. Estamos enfrentando un grupo violento muy duro. Pero los actos violentos bajaron de manera ostensible y se han ido concentrando en determinados sectores de la ciudad. El plebiscito se va a hacer. ¿Qué pasa si gano el rechazo? Preguntaba Ascanio. No, obviamente la pregunta es antes de que yo hubiera respondido. Nosotros vamos a exigir que se respete el resultado del rechazo y vamos a proponer reformas a la Constitución que están, les insisto, en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y está en una propuesta de Chile Vamos. Como todavía me quedan 30 y tantos segundos, vuelvo a insistir, cuidado con caer en las caricaturas. Nosotros, Renovación Nacional, somos un partido que ha estado siempre, desde el día 1, por los acuerdos a partir de nuestros puntos de vista, de nuestras ideas. El presidente Elwin, en homenaje a los 90 años, le agradeció a Renovación y a Sergio Nofre Jarpa
por la democracia de los acuerdos. Cuando llegamos a acuerdos por reforma tributaria y reforma laboral con el presidente Elwin, se nos dijo que nos habíamos ido a la izquierda, y así sucesivamente a lo largo de los últimos 30 años. Esos acuerdos han permitido a Chile un desarrollo bastante sostenido, y lo último, Chile no parte de cero, no es el país más malo del mundo, tenemos que rescatar y valorar lo que este país ha avanzado en estos 30 años y defenderlo. Por eso cuando digo que defiendo más que los propios a la concertación y lo que hizo, es por valorar lo que se ha logrado en estos últimos 30, 40 años. Muchas gracias, diputado. Yo quería aprovechar que queda algo de tiempo, algo de holgura de tiempo, para preguntar algunas preguntas muy cortas antes de darle paso a ustedes para un cierre, algunas ideas centrales respecto a ciertos temas coyunturales. Acá obviamente hay prensa y pueden ser algunos pimponeos muy cortos respecto de, insisto, a algunos aspectos bien puntuales. Le quería preguntar al presidente de la UDI primero su evaluación primera, a primera vista, de la propuesta previsional que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué opina en términos muy de titulares, para tener pimponeos de un minuto quizás con todos en temas distintos respecto de este tema? Bueno, la verdad es que la propuesta final no la conozco en detalle. Yo creo que hay que valorar, pero eso digo, pero los titulares que hay. Nosotros valoramos el que se haga un esfuerzo real por mejorar las pensiones de aquellas personas que, habiendo cotizado, tienen pensiones objetivamente muy bajas. Acá se está haciendo un esfuerzo importante. Valoramos absolutamente que se estén generando regulaciones a la industria, porque era efectivamente cosas que para muchas personas, incluso de nuestro sector, atentaban contra el sentido común. No digo que sean buenas o malas, pero iban en contrasentido. Pero la pregunta es, ¿valoran que la mitad del ahorro adicional no sea del trabajador, no vaya a la cuenta de pensión individual? Porque la derecha siempre se opuso a eso insistentemente. A ver, nosotros valoramos que se aumenten las pensiones. Creo que habían distintos caminos. Se optó por uno que nuevamente no es el que más nos gusta a nosotros. Nosotros creemos en el sistema de capitalización individual, nosotros creemos que el aumento de las pensiones no debiera ir con un impuesto al trabajo, sino con impuestos generales. Nosotros creemos que acá, en una población que está envejeciendo paulatinamente, generar el aumento de las pensiones en la fuerza de trabajo es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, valoramos el esfuerzo que te está haciendo, pero también hay otras alternativas que las vamos a tratar de conversar en su minuto. Al presidente de la DC le quería preguntar un poco lo mismo, una línea más de proyección. La democracia cristiana, respecto de la propuesta de la oposición, que había sido desde la DC hasta el Frente Amplio, había tenido bastantes matices, particularmente a nivel de diputados. A nivel de democracia cristiana, ¿cómo ustedes recogen esto y cuál es la aprobación o rechazo que van a darle de acuerdo en el Congreso? Lo primero que quiero recordar es que si hoy día podemos estar hablando de esta reforma de pensiones fue porque la democracia cristiana, a pesar de todas las críticas, nos costó un diputado, aprobamos la idea de legislar, porque creíamos que era importante darnos la posibilidad de discutir un nuevo sistema previsional. Creo que este es un avance importante. Lo que nosotros queremos es un sistema que tome lo mejor de la capitalización individual, que el incentivo al ahorro. Sin ahorro no es posible tener un sistema de pensiones sustentable en el tiempo. Y lo mejor de un sistema de reparto que establezca ciertos beneficios mínimos universales garantizados. Creo que avanza en esa línea, efectivamente, el proyecto. Podríamos ir más allá. Creo que hay algún elemento interesante desde el punto de vista de regulación de la industria de la AFP, como por ejemplo el que cuando exista rentabilidad negativa se devuelva parte de la comisión. En materia de competencia, el tema de las cooperativas, que una institución sin fines de lucro, solidaria, participativa, en que los propios cotizantes puedan ser propietarios efectivamente de su administración, también es una propuesta de la democracia cristiana que se recoge. El fortalecimiento del ente público que va a administrar este 6%. Sin embargo, creemos que hay cosas que para nosotros son fundamentales. No puede ser que el Estado, a propósito del tema de los impuestos generales, financie solo el pilar solidario, los más vulnerables, nos parece muy bien, pero también a los que tenemos más altos recursos vía los beneficios tributarios del APB. Y que para la clase media le digo, ustedes rásquense con sus propias uñas, yo solamente en la transición voy a poner recursos y que después no pongo un peso más. Pero su posición como presidente de la ADC, de un partido obviamente de oposición, el que 3 puntos vayan a capitalización individual, más allá que no lo administra la AFP y que lo administra este FAX, que se llama la nueva entidad de fondo, obviamente, del 3%, y obviamente este público, que vaya a esa cuenta de capitalización individual. No es algo que, porque la oposición ha sido muy crítica, ha dicho, ni un peso más a cuenta de capitalización individual. Mire, a nosotros nos ha gustado el tema de las cuentas nocionales que te permiten tener un elemento de ahorro colectivo, ¿no es cierto?, que en definitiva genera beneficios individuales. Sin embargo,
sabemos que aquí también hay un tema de sostenibilidad del sistema, ¿ya? Y ese es el principio para nosotros. Si es que no incorporamos también más ahorro que vaya al trabajador, no vamos a tener ni incentivo a la cotización, ni vamos a ser sostenible en el tiempo, efectivamente, un sistema previsional. Nosotros creemos que estamos abiertos entonces a discutir ese punto, porque para nosotros lo fundamental es que tengamos esta pensión universal mínima y que pasemos hacia un sistema mixto, y creo que hay elementos interesantes como para poder seguir conversando desde la propuesta del gobierno. Senador Elizalde, le quería preguntar por el tema de los independientes en la franja. ¿Cómo va a operar? Porque ya está bastante avanzado, están los primeros caminos, los primeros pasos de un comando conjunto, por decir una manera, de la oposición, en este caso. ¿Le van a dar espacio a los independientes? Ha sido bastante crítica respecto a la resolución del Consejo Nacional de Televisión de no poder entregarle espacio a los independientes. ¿Cómo lo va a resolver el comando opositor? Yo me entrevisté con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión y le planteé la necesidad de establecer algún espacio para que el mundo de la sociedad civil, las organizaciones sociales que tuvieran por una opción u otra pudieran dar a conocer sus puntos de vista en la franja. La decisión del Consejo Nacional de Televisión no contempla eso. Sin embargo, nosotros hemos decidido que en nuestro espacio, que vamos a tener los partidos políticos, obviamente, y en el caso particular del Partido Socialista, podamos permitir un espacio para que se dé a conocer el punto de vista de líderes sociales representativos que obviamente estén por la opción apruebo. Nosotros estamos por la opción apruebo, entonces lo lógico es que el espacio que seamos sea para quienes coincidimos y con quienes compartimos este punto de vista. Nos parece que es muy importante que la diversidad de Chile se exprese en este proceso constituyente y sobre todo que haya una alta participación, porque eso le va a dar más legitimidad al proceso. Y de esa manera vamos a conseguir lo que señala al principio, una constitución de todas y todos. La posibilidad de incorporar, por ejemplo, a parlamentarios, a figuras de la derecha, de RN, en la franja, por ejemplo, por el sí, ¿está contemplada? Hay dos preguntas. Apruebo o rechazo. Ha habido gente como Carmen Frey que dijo por ningún motivo. Apruebo o rechazo. Y una segunda pregunta que dice relación con el mecanismo. Nosotros estamos por la Convención Constitucional. Hemos señalado que debe haber una coordinación de todos los que coincidimos en la propuesta. Y nosotros en la oposición estamos por apruebo y la Convención Constitucional. Y creemos que es necesario establecer una coordinación. Y hace un par de días atrás hubo una reunión en que asistieron todos los partidos políticos de oposición, salvo uno, salvo el Partido Comunista, y en que acordamos establecer una coordinación para la campaña, entendiendo que es necesario sumar esfuerzo ante el enorme desafío que representa el plebiscito. Diputado, ayer se conoció que el exministro Andrés Chadwick... Todos fueron invitados, pero no todos llegaron. Ayer se conoció que el exministro Andrés Chadwick, diputado, el presidente le había pedido ser coordinador en materia de acuerdos constitucionales. Le quería preguntar dos cosas. Lo primero, ¿se le parece prudente la decisión del presidente de eventualmente nombrar a un exministro que obviamente pasó lo que pasó hace un par de meses por parte del Congreso? Y segundo, si con eso el presidente no está dando la señal de que obviamente da por descontado que va a ganar la opción apruebo, al estar obviamente ya preparando el terreno de cara a un desarrollo del contenido de la Constitución. Lo primero, quiero rectificar una parte de la pregunta que usted le hacía a Álvaro. Los parlamentarios nuestros por lo menos no van a necesitar, los que están por el apruebo, espacio en otros lugares, porque aún no conocemos el contenido de la resolución del Consejo Nacional de Televisión, pero entiendo que vamos a poder alternar. Y aunque no lo pudiéramos hacer, si Renovación tuviera que definirse por una de las dos franjas, nos definiríamos en la del rechazo, donde está la mayoría de los parlamentarios, la minoría de los alcaldes, la mayoría de los alcaldes está por el apruebo. Y en ese espacio habría lugar para ambas posibilidades. La ley no impide que el Consejo Nacional de Televisión se pronuncie respecto de lo que yo le entrego como franja. Así que en los minutos de Renovación, que es el espacio más largo, porque son el partido más grande, van a estar las dos opciones y van a estar nuestros parlamentarios y dirigentes bien representados. Respecto de lo de Andrés Chadwick, todo lo contrario, fíjese. Andrés Chadwick es un destacadísimo dirigente de Chile Vamos, que ha sido injustamente condenado en el Senado a 5 años de suspensión de sus derechos civiles. Andrés Chadwick no es responsable de ningún acto delictivo, no es responsable ni por acción ni por omisión de ninguna violación de los derechos humanos. Tampoco creo que Carabineros institucionalmente lo sea, dejo claro de inmediato aquello. Entonces, cuando me inhabilitan a un liderazgo importante, que ha contribuido a los acuerdos históricamente, un hombre de consensos, me lo inhabilitaron para cargos públicos.
pero no me jubilaron a Andrés Chadwick, que es un destacado dirigente de la UDI, de mi partido aliado. Pero Andrés es un referente para toda la centroderecha. Y sabe usted, aparte de ser profesor de Derecho Constitucional, es un hombre razonable que participó en la discusión del 2005. ¿Cuál es lo que yo he conversado con el presidente Piñera largamente esto? ¿Qué le vamos a pedir a Andrés? Si gana el rechazo, estamos por reformar. Y queremos que Andrés nos ayude a buscar los mínimos comunes, porque probablemente haya diferencias de opinión entre Renovación y la UDI en algunas reformas. Pero le queremos pedir a Andrés, un hombre en quien confiamos, de muy buen criterio, amigo nuestro, que nos ayude a coordinar eso. Y si gana el apruebo, queremos tener una propuesta de contenido de la nueva Constitución lo más acordada posible. Puede haber diferencias entre Bópoli y el PRI, Renovación y la UDI en algunos aspectos, pero yo le puedo asegurar que buena parte de los contenidos que quisiéramos plasmar en una nueva Constitución van a estar consensuados dentro de Chile Vamos. Entonces, Andrés, le vamos a encargar, le vamos a pedir esa ayuda, que nos ayude a coordinar. Yo espero que Andrés Chadwick no se jubile de la política, porque de verdad necesitamos gente como Andrés Chadwick en nuestro sector, y yo creo que le hace bien a Chile. Muchas gracias, señor Desbordes. Antes de pasar a los 2 minutos de cierre, quería plantearle al presidente de la Cámara que quiere hacer una pregunta. Oye, este formato es inédito, así que estamos innovando en su desarrollo y no podía dejar pasar la oportunidad de hacerle una pregunta. Nosotros como institución, ya desde hace un tiempo y sobre todo después de lo ocurrido el 18 de octubre, que ustedes muy bien hemos comentado, hemos profundizado un espacio, el desarrollo de espacios de conversación y diálogo, sobre todo con los trabajadores de la construcción. El 18 de octubre nos pilló en pleno proceso una invitación donde convocábamos a toda la industria a reflexionar sobre la seguridad laboral, hecho que se desarrolló efectivamente el 5 de noviembre, que se expandió el tema, no fue solamente seguridad laboral, sino que un momento de reflexión sobre lo que estábamos viviendo. Después de eso hemos desarrollado talleres en profundidad, homologamos una metodología del Hogar de Cristo para poder priorizar y profundizar cuáles son esas necesidades, esas demandas sociales. Los resultados fueron más de 4.000 trabajadores de la construcción, talleres de Arica a Punta Arenas, y hay un resultado bastante significativo y prioritario. Y no quiero entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sin duda salud marca muy fuerte, el poder acceder en forma oportuna, digna a una atención de salud, pensiones, vivienda, que son un poquito los conocidos. ¿Qué es lo que vemos detrás de eso? Detrás de eso son desafíos que son naturales de una sociedad que va en camino al desarrollo y que tiene que enfrentar nuevas variables para poder dar soluciones. Tal vez en los años 90 estábamos en una situación de sobrevivir, de pasar el día, el mes, de poder, ¿no es cierto?, avanzar en ese sentido. Hoy en día, sin duda, estamos en una sociedad que quiere vivir bien, que quiere proyectarse. Y detrás de eso, ¿no es cierto?, hay variables que a veces son verdad incómodas que hay que enfrentar. Hay cambios demográficos, cambios de expectativas, en fin, un montón de situaciones. Y cuando nosotros hablamos con muchos de ustedes, representantes del mundo político, en la conversación así con calma, hay muchos puntos de encuentro en ese ámbito, en ver que la realidad es distinta. Pero nos topamos siempre con una, o no siempre, o muchas veces con una respuesta que es, oye, aquí se puede hacer, o hay que hacer lo políticamente posible. Dado todo este contexto, ¿qué podemos hacer entre todos los actores para hacer volver a hacer una buena política pública, mirando hacia el futuro con las variables que tenemos que enfrentar hoy y no quedarnos solamente en lo políticamente posible? Yo les daría la palabra a cada uno de ustedes y quizás en esta pregunta, aprovechando este impulso un poco, si quieren dar algunas ideas fuerzas respecto de lo que plantea Patricio, como cierre. Partimos, si quieren, con el señor Stein. Mire, yo creo que no hay nada más cobarde que negarse a dialogar. No hay nada más cobarde que no atreverse a discutir con quienes piensan distinto. Y yo creo que hoy día es el momento del coraje para poder construir acuerdos, del coraje para poder enfrentar posiciones distintas, pero también del coraje de salir de nuestra zona de confort, de salir de lo que es políticamente correcto, de tener la capacidad de cuidar nuestro país. Cuidar nuestro país significa hacernos cargo de los déficits, significa sentirnos orgullosos de las cosas positivas que hemos hecho y significa entender que no podemos clavar la rueda de la historia. Los procesos históricos que estamos viviendo son fenómenos que no solo se dan acá. Y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es no actuar desde el temor, actuar, ¿no es cierto?, desde
la valentía de poder enfrentar estos procesos y tener mucho más confianza en nuestra gente. Así como ustedes, como empresarios de la construcción, invitan a sus trabajadores a dialogar, y les aseguro que a lo mejor algunos con mucho temor se abrían a esta posibilidad, y probablemente el fruto, el resultado de ese diálogo era sorprendentemente positivo. No le tengamos miedo a la participación, a la democracia, a que los ciudadanos se sientan protagonistas de su país, de su desarrollo, de su constitución, y que nos permitan en definitiva relegitimar nuestras instituciones para poder ir construyendo la respuesta a los problemas que arrastramos hace tiempo, pero también a los nuevos problemas, los problemas que nos trae la modernidad, la globalización, el calentamiento global. Y yo creo que para eso entonces tenemos que empezar a sacar un poquito la mirada simplemente de la contingencia y poner la mirada hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el Chile que esperamos construir juntos para los próximos 30 y 40 años? Para eso el debate constitucional es una tremenda oportunidad que no podemos desaprovechar. Muchas gracias. Senadora Don Silveria. Bueno, muchas gracias. Voy a partir por la pregunta que se hizo, ¿qué se puede hacer? Yo creo que pensar en las personas, en las necesidades que tienen. ¿Qué es lo que quiere una persona en salud? Poder tener atención de calidad y digna. Entonces no nos fijemos tanto en el camino como logramos eso, porque da lo mismo si una persona tiene que esperar 3 años para poder ser operada de cadera y tiene que hacerlo en un hospital público y esa operación cuesta 1.000, entonces gastemos esos 1.000 en una clínica privada. ¿Qué importa si el fin no es la clínica o el hospital? El fin es la salud de la persona y que pueda tener una atención oportuna y digna. Y a veces a mí me da la impresión que el medio pasa a ser más importante que el fin en sí mismo. Segunda cosa, a mí me parece que para poder construir esto y para poder avanzar y para que nuestro país no se transforme, no retroceda, nosotros también necesitamos paz y orden público. No es posible avanzar si el país no puede desarrollarse, si el país es inestable, si el país no genera las condiciones para poder para que la gente pueda desarrollarse tranquila. Y por eso nosotros creemos y vamos a desplegarnos por todo Chile para poder promocionar la opción del rechazo. Nosotros creemos que es necesario y bueno, y yo en esto agradezco al resto porque nosotros dijimos, oye, la gente nuestra mayoritariamente está por el no, por el rechazo. Tienen que haber una opción donde puedan ir a votar y poner una rayita. Entonces, agradecemos que se nos haya permitido que eso suceda para que quede reflejada en ese plebiscito la sociedad. Yo no creo que acá sea minoritario. Probablemente cuando partimos era minoritario, pero ya en todas las encuestas está saliendo y está aumentando porque la gente de alguna manera está valorando aquello que nos hizo poder crecer como país y generar las condiciones. Estamos absolutamente abiertos a poder modificarlo y fue cuando suscribimos el programa de gobierno del presidente Piñera y lo que está haciendo Andrés no va a ser una nueva constitución. Si gana la opción sí, que nosotros esperamos que no sea así, claro que vamos a tener una propuesta, pero hoy día nosotros queremos también trabajar en aquellas cosas que se pueden modificar y queremos que el plebiscito resulte. Y para eso tiene que haber orden público también. Porque si hoy día, como se dijo, hoy día una de las necesidades de modificar la Constitución es por la ilegitimidad de su origen, ¿termino el tiro? Es decir, ¿qué legitimidad va a tener una Constitución hecha en medio de las amenazas? Cuando a alguien que quiera defender la propiedad privada lo vayan a pifiar, lo amenacen, lo funen, por pensar como piensa y por defender sus ideas. Por lo tanto, entre todos juntos tenemos que trabajar para que haya orden público y este proceso constituyente en donde todos hemos puesto nuestro capital político y nuestra fuerza pueda tener la legitimidad que que significa embarcarse en esto. Así que ojalá esto funcione. Muchas gracias, senadora. Senador Elizalde. Bueno, toda crisis representa un peligro y también una oportunidad. Chile, en crisis anteriores, a veces ha estado a la altura de los desafíos. Hemos salido fortalecidos como sociedad, generando un mejor marco de convivencia. Otras veces no ha sido así. La guerra civil del 91, la dictadura Ibáñez, también la dictadura cívico-militar de los 70 y 80 son señales en un sentido contrario. Hoy día tenemos una oportunidad de dar un salto para generar un nuevo pacto político-social que establezca una nueva forma de convivencia. En primer lugar, con más y mejor democracia.
que necesita más y mejor democracia. No hay que temerle a la democracia, a la soberanía del pueblo, a que finalmente la ciudadanía resuelva cuál es el tipo de sociedad que queremos construir. Y por tanto el proceso constituyente contribuye a tener más y mejor democracia. Pero tenemos un segundo desafío que es de carácter social. Tenemos que establecer un modelo de desarrollo inclusivo, con más cohesión social. Enfrentar con decisión la desigualdad, pero al mismo tiempo dar un salto para que nuestra economía no se base solo en la explotación y exportación intensiva de materias primas sin valor agregado. Tenemos que ser capaces de invertir en ciencia, tecnología e innovación, que nos permitan competir de mejor forma en un mundo globalizado. Esos son parte de los desafíos que tenemos por delante, porque a través de estas condiciones generaremos mejores niveles de vida en la sociedad chilena y mejores formas de convivencia. Por eso yo creo que más que poner hincapié en los temores que algunos tienen muchas veces sobre la base de caricaturas, hay que poner hincapié en lo que representa este proceso, que efectivamente tras lo que hemos vivido, los chilenos sientan que valió la pena lo que aconteció en las últimas semanas. Que al cabo de concluido este proceso, tenemos una mejor democracia y tenemos un país más justo. De todos nosotros depende que así sea. Muchas gracias, senador. Diputado de Córdoba. Yo creo que la enorme mayoría de los chilenos está con esperanza de que haya cambios positivos para ellos, pero no esperan una empresa estatal que les venda el pollo, no están buscando que cambiemos un modelo al modelo de La Habana o de hoy día en Caracas. La enorme mayoría de los chilenos tiene demandas que son súper legítimas. Y por lo tanto tenemos que trabajar en dos planos. En el primero y en el que ya estábamos es cómo llevamos a este país al desarrollo, cómo logramos que haya crecimiento y empleo, que son dos factores elementales para llegar al desarrollo. Pero luego, ¿cómo hacemos para conciliar esas dos cosas con lo que se planteó contar del 18 de octubre de manera muy masiva e, insisto, por millones de personas en las calles, más allá de la violencia? Y ese es el segundo plano de cómo salimos de la crisis y cómo enfrentamos esto y cómo logramos que esto se transforme, porque también lo he señalado, en una oportunidad para Chile. Desde Renovación creemos que hay que abordar esto en 4 grandes líneas. Lo primero, las reformas sociales. Las demandas son reales, son legítimas, no son inventos. Las malas pensiones son una realidad y no podemos empezar a descalificar al que reclama por las pensiones porque, mire, que este señor aquí, este señor acá, es una realidad, hagámonos cargo de eso. El tema de salud, medicamentos y luego los planes de salud, como señalaba el presidente de la Cámara, salen en todas las encuestas que uno haga, son una realidad. Y el gobierno está empeñado, ¿cierto?, en hacer esas reformas. Lo mismo pasa con el ingreso mínimo, etc. Segundo, una agenda antiabusos muy potente porque existe en la ciudadanía, se instaló con razón la idea de que estamos llenos de abusos que deben ser corregidos. Esos abusos se suman y causan bronca, causan malestar que termina explotando, estatales y privados. Tercero, orden público, con mucha fuerza. Hay que defender el derecho de los ciudadanos a vivir en paz. Hay que modificar la legislación, hay que apoyar a Carabineros, hay que sancionar al que se sale del marco legal, tanto policía o no. Y lo cuarto son las reformas institucionales. Y hay que abrir ese espacio de debate y de discusión. Una es la reforma constitucional. Vamos a enfrentar un plebiscito donde la gente se va a poder pronunciar. Se terminó la discusión si es verdad o no que esta constitución no representaba a nadie. Y en ese contexto, ojalá sin campañas del terror. Si gana el rechazo, se debe respetar el resultado. Si gana el apruebo, los de centro derecha al menos, y estoy seguro que todas las fuerzas democráticas, a trabajar a la calle para ganar en esa convencional y que hagamos una constitución razonable para los próximos 40 años. Muchas gracias, diputado. 1 minuto. On time, así que le quiero agradecer obviamente al presidente Rene, al presidente del PS, la presidenta de la UDI, el presidente de la ADC. Muchas gracias, les pido un aplauso para ellos. Con política hemos iniciado este año 2020 nuestros tradicionales encuentros de ciclo Construyendo País. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción y de nuestra media partner, Pauta, y también de nuestros auspiciadores AFP Habitat y Urbano Proyectos, agradecemos la presencia de todos ustedes y, por supuesto, la presencia de los presidentes de los partidos que hoy nos han acompañado. Muchas gracias. Buenos días.